Ok, vamos a ver. Ah, no, me queda todavía un poquito. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 4 y 5. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 4 y 5. Muy bien, si alguien lo puede leer. Ok, esta para muchos teólogos, pensadores, sostienen que esta es una de las partes más tristes de la historia de Israel, ¿no? Y es triste al considerar la petición que el pueblo tiene, no tanto que Samuel haya envejecido. Era natural que Samuel envejeciera, incluso él siguió como juez mucho tiempo después, hasta los días de que ungió a David. ¿Me explico? O sea, había envejecido, pero podía seguir todavía gobernando. Creo que había ansiedad en el pueblo con respecto al futuro. ¿Conocen gente que tiene ansiedad con respecto al futuro? Bueno, la ansiedad puede conducir al pecado, ¿no? La ansiedad por naturaleza es un ataque contra la paciencia. La ansiedad es un ataque contra la paciencia. Y la paciencia es un fruto del espíritu. Ahora Dios puede tratar con nuestra ansiedad, pero ¿dónde está el grave problema? El grave problema radica cuando esa ansiedad ya nos lleva a tomar decisiones que pueden perjudicar a una nación completa. El problema está cuando esa ansiedad nos puede llevar a tomar decisiones que pueden perjudicar a una nación completa, como sucedería con, con el pueblo de Israel. Obviamente lo podemos ver a título personal también, o sea, personalmente me puedo perjudicar por una decisión incorrecta, puedo perjudicar a mi familia o puedo perjudicar el ministerio, o puedo perjudicar en el trabajo. De hecho, es curioso que la ansiedad hacia el futuro es cierto temor a lo que pueda suceder y busca seguridad. Pero la misma ansiedad, en vez de ayudar hacia el futuro, perjudica el futuro. Y esta es la situación del pueblo de Israel. La grave situación de esto, ya, cierto, es la percepción que el pueblo tiene con respecto a qué es lo mejor. ¿Ok? La restauración que Samuel había producido en medio del pueblo, después de una gran crisis de autoridad. En la época de los jueces fue una época donde no había autoridad. Y dice, en aquel tiempo no había rey y cada cual hacía lo que bien le parecía. Esto obviamente produce anarquía, porque donde no hay autoridad, hay anarquía. Cuando yo no sé manejar mi vida, otro lo hará por mí. Cuando yo no sé decidir, otros decidirán por mí. Cuando yo no valoro mis creencias, sigo cualquier otro tipo de creencia, ¿no? Y a pesar de todos los años que Samuel había gobernado como juez, como sacerdote, como autoridad espiritual, esto no trajo una transformación ideológica en el pueblo. Esto no trajo la seguridad de decir, ok, el Dios de Samuel
es más que suficiente, o sea, nos ha conducido a Dios como sacerdote, nos ha gobernado, ¿cierto?, con Jehová de los ejércitos, pero no, el pueblo una vez que ve a Samuel que se está muriendo, dice, no, danos un rey como las demás naciones. ¿Qué involucra eso? Dejar los principios que Samuel les había enseñado. ¿Por qué? Porque los reyes de los otros pueblos eran reyes que no seguían el consejo de Jehová, no seguían la palabra del Señor, no vivían de acuerdo al temor de Dios. Y aunque ellos pudieran pensar que ese rey iba a seguir en el temor de Dios, obviamente siempre ya era Dios quien daba la dirección y no el pueblo el que daba la sugerencia. Creo que la sugerencia del pueblo estaba basado, cierto, en una situación compleja. Son tiempos extraños, son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos. Y cuando hay tiempos difíciles y peligrosos y extraños, la gente busca seguridad en sus convicciones, en sus creencias. Si sus convicciones para ser feliz es vivir una vida distraída, hará cualquier cosa para vivir una vida distraída. Decíamos el día de ayer, hay muchos dioses, hay muchas religiones, hay muchas enseñanzas, demasiadas enseñanzas. En este siglo, más que en ningún otro tiempo de la historia, tenemos tanto, pero tanto acceso a tantas enseñanzas. Entonces, la enseñanza verdadera, los principios verdaderos pueden ser confundidos, llevados por las aguas, cierto, del engaño, de la mentira, de todas aquellas cosas que hemos hablado durante estas 2 semanas. Hay gente que se aburre de oír la enseñanza de la palabra de Dios, pero puede estar horas buscando en las redes sociales alguna enseñanza que le entretenga o que le guste. ¿Me explico? En base a gusto, en base a enseñanza. Es interesante que en siglos pasados, para poder adquirir una enseñanza, las personas tenían que encerrarse y pasar días, meses, años leyendo libros. Era la forma didáctica, o sea, había que comenzar a leer un libro y terminar de leer un libro. Y páginas y páginas y páginas de escribir con la mano, ¿cierto? Y luego, ¿cierto?, tratar de retener y llegar a las conclusiones. Eran tiempos donde a veces los jóvenes los internaban, en siglos pasados estoy hablando, ¿no? Y era como un honor de que un joven llegara a un internado para ser instruido y pasar durante muchas horas en una biblioteca, ¿no? Y de hecho, todavía gente que nosotros admiramos, los pensadores, los escritores, los filósofos de aquellos siglos que nosotros admiramos, fueron personas que estaban y vivían, ¿cierto?, en la búsqueda, aparentemente, obviamente, de la verdad para ellos. En la actualidad, la palabra de Dios tiene la tendencia a diluirse, a perderse, ¿cierto?, en el campo de un mundo extraño y difícil. ¿Ya? Quiero que vayamos concluyendo esta enseñanza de 2 semanas y quiero hacer un resumen a la luz de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 17. Yo lo voy a leer, ¿ya? 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 17. ¿Por qué quiero leer esto? Porque esto le resume muy bien, ¿cierto?, la parte de conclusión a la cual el apóstol Pablo está llegando, y no solamente de todas sus enseñanzas, no solamente de toda la instrucción que él ha dado a Timoteo, sino que de su propia vida. Un hecho curioso que la Biblia decide terminar el pensamiento paulino con un consejo personal. Podría haber terminado con Romanos,
con una enseñanza doctrinal, pero el Espíritu Santo de Dios escoge que las últimas palabras que van a ser escritas por el apóstol Pablo sea un consejo bien personal. Podríamos decir que Hebreo fue escrito por él, pero no lo sabemos, así que ya esto es lo último de lo último. Y si es un consejo personal, eso quiere decir que Dios, el Todopoderoso, toma en consideración como algo muy importante un consejo de persona a persona. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo puedo afectar a una persona, puedo afectar quizá a una congregación, como en el caso de Timoteo, ¿no? Que posiblemente él estaba a cargo de muchas personas. ¿Ya? Como alguien decía ayer, no sé cuándo, véndele esto al pastor. Ah, sí, ayer hablábamos con Rocío, o Rocío Vergara, ¿no? Promueve esto a los líderes y a los pastores, ofrécelo y la congregación lo va a comprar, porque si al pastor le gusta, el pastor abre la puerta, si al pastor le gusta una predicación, invitan al predicador, ¿o no? Eso se llama marketing espiritual. No existe el marketing espiritual, ¿no? Pero mucha gente lo usa y manipula. También debes saber esto, o sea, ya le viene diciendo varias cosas, ¿no? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, ya que tienen un temperamento de mecha corta, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, de esto hablamos, pero negarán la eficacia de ellas. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron, también hablamos de ellos, a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has persistido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecución, padecimiento, como los que me sobrevino en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, la cual te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Está? Así, cierto, va aconsejando el apóstol Pablo a Timoteo. Un hombre que yo considero que es un hombre de Dios resumió estos tiempos peligrosos, estos tiempos extraños, con una sola palabra. Y esa palabra él la resume con la palabra orgullo. ¿No? Él sostiene que toda esta lista de cosas se desprende
de un gran mal que hay en el ser humano, que hay en la naturaleza caída. Y ese gran mal es el orgullo, es cierto la capacidad que tiene la persona de resolver su propia existencia personal sin considerar a los demás. ¿Ya? Es la capacidad que tiene el ser humano de querer resolver su propia existencia personal sin considerar a los demás. Es tan grave, es tan fuerte, que es quizás la convicción más peligrosa que existe en el ser humano. Es la convicción más firme y la que produce mayor engaño. ¿Por qué el orgullo es engañoso? Porque el orgullo se disfraza con varias caretas, ¿no? El orgullo se disfraza de honestidad. El orgullo se puede disfrazar, cierto, de integridad. El orgullo se puede disfrazar, cierto, de comentario educativo, siendo que es una crítica destructiva. Por eso el texto bíblico dice apariencia de piedad. La persona está convicta de lo que ve, de que lo que cree, de que lo que siente, de que lo que percibe es la verdad. Su radar no es Dios. Su radar no es la Biblia. Su radar no es la palabra del Señor. Su radar es su propia percepción de la vida. La primera palabra que aparece aquí es hombres amadores de sí mismos. Hombres amadores de sí mismos. De aquí asoman otros males que en la escuela de consejería se enseña ampliamente, ¿no? La manipulación pasiva o la manipulación activa. Yo he tenido dos grandes gigantes, creo que se los mencioné en alguna enseñanza, ¿no? Dos grandes gigantes en mi infancia, en mi vida, y uno de ellos es la inferioridad, ¿no? La inferioridad ha sido un gigante con el cual, cierto, yo he tenido que luchar durante toda mi vida. Y el segundo gran gigante que yo he tenido que luchar durante toda mi vida es el rechazo. Para mí esos son los dos grandes gigantes de mi existencia que cada cierto tiempo aparecen por ahí, ¿no? Y no sé si agarrar una piedra o seguir arrancando, ¿está? Pero son, ¿no? Han sido, quieren ir contra mi fe, contra mis creencias, contra la autoridad, contra esto. Ahora bien, yo no quiero hablarte ni del rechazo ni de la inferioridad. ¿Por qué? Porque el orgullo esconde la inferioridad y el rechazo. El orgullo, por ejemplo, de mi familia. Me siento orgulloso de mi esposa. Hay personas que se sienten orgullosos de la esposa porque tienen miedo a perderla. ¿Cómo así? Dicen en Colombia. No le confrontan. ¿Ya? Ceden a sus convicciones bíblicas. Hay personas que pueden ceder hasta su llamado para no perder
lo que pueden tener por miedo al rechazo. Y en esto creo tener autoridad para hablar. Pero hay gente que esconde el orgullo, el amor a sí mismo. Es tan peligroso que Dios te habla y tú decides permanecer en el mismo estado. Te quedas. Entonces, esta es una de las convicciones que yo escogí para el final, que es una de las convicciones obviamente más sutiles en el comportamiento de las personas, más sutiles y sin el ánimo de cuestionar a nadie ni atacar a nadie, porque el apóstol Pablo más adelante le diría a Timoteo, pero tú, o sea, hace una separación entre dos tipos de personas, ¿no? Hace una separación ya entre los hombres avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos, sin afecto natural. Sin afecto natural. ¿Qué es una persona sin afecto natural? Que escuchaba a otro predicador que también le daba un sobreénfasis a la falta del afecto natural. Ya la falta de afecto natural es la incapacidad que tiene la persona, ¿cierto?, de empatizar con las necesidades de otros. ¿Y qué es empatizar? Empatizar, obviamente, es poder identificarse con la necesidad o el problema de otra persona. Esto no tiene nada que ver con refugiarse en el problema de otra persona y no enfrentar los propios. ¿Ya? Eso es otra cosa. En eso Sandrita tiene que tener cuidado. ¿Ok? En eso tengo que decírselo ahora porque se nos está yendo. Entonces, eh, en eso, ¿cierto? Esta convicción se transforma en un tremendo riesgo y en una conclusión a la cual yo llegué esta mañana meditando. ¿Ya? Una de las cosas que tenemos que considerar, ¿ya?, como una convicción firme de nuestra fe, una cosa que necesitamos considerar como una convicción firme de nuestra fe, es que Jesús no es una opción religiosa. Jesús no es una opción religiosa. Sino una necesidad existencial. Jesús no es una opción religiosa, sino una necesidad existencial. Por eso Jesucristo mismo es tan radical en su enseñanza. El papá no puede ser tu necesidad existencial. No puede. La mamá no puede ser tu necesidad existencial. Un ministerio no puede ser tu necesidad existencial. Una religión no puede. Un trabajo, por más plata que ganes, no puede ser tu necesidad existencial. Tu esposa no puede ser tu necesidad existencial. Tu esposo no puede ser tu necesidad existencial, porque te vas a frustrar en la vida. Vas a buscar tener un logro, una realización que, como decíamos días anteriores, es parte de una fantasía.
Aún dentro del matrimonio. Aún dentro del matrimonio, personas sacrifican sus convicciones para mantener el orden. Y pueden vivir toda su vida frustrados. Porque piensan que traer a Dios al escenario de la familia puede significar un quiebre matrimonial. Hay gente, no ustedes obviamente, porque la mayoría están solteros, pero hay gente que sacrifica su vida íntima con Dios por conservar el matrimonio. Hay gente que sacrifica su vida, sus convicciones en Jesucristo, porque entienden que el matrimonio es la prioridad. Pero no es así. Yo no lo digo, lo dice Jesús. Jesús de Nazaret dice, el que ama más, y a eso se refiere. Ahora, una conclusión a la cual yo he llegado, puedo estar equivocado, después ustedes me corrigen. Ninguna persona puede tener una vida sana con Jesús si Jesús no es su primera necesidad. Ninguna persona puede tener una relación sana con Jesús si Jesús no es su primera necesidad. Ahora, es importante considerar que aunque lo estoy diciendo y aunque tú lo sabes, no des por supuesto que Jesucristo es tu primera necesidad. No lo des por supuesto, ¿no? Porque cada mañana, cuando tú te levantas, o el fin de semana, cuando no hay muchas actividades, es allí donde se considera cuál es tu primera necesidad. Cuánto respeto tenemos al Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. Cuánto escuchamos al Espíritu de Dios en nuestras actividades diarias. Los tiempos difíciles son consecuencia de la actitud del corazón. Los tiempos difíciles son las consecuencias de la actitud del corazón. Las convicciones no deben de estar evaluadas por lo que yo digo creer. Las convicciones tienen que ser evaluadas en mi actitud práctica frente a la vida. Mis convicciones no deben de estar evaluadas en base a lo que yo digo creer, sino que en mi actitud frente a mis decisiones diarias, sino en mi actitud frente a mis decisiones diarias. Como hombre, yo, personalmente, yo sé que tengo que respetar al sexo femenino, ¿cierto? La Biblia dice que tengo que tratar a mi esposa como un vaso frágil, ¿ya? Eso dice la Biblia. La Biblia dice que tenemos que amar al prójimo, ¿verdad? Y yo lo sé, sé. Entonces yo lo puedo enseñar. Yo puedo enseñar que la mujer ya es cierto, hay que tratarla con respeto, no ofenderla, no levantarle la mano, no hablar mal con ella, no insultarla. Lo sé. Entonces yo estoy convencidísimo
pero súper convencido de que porque lo sé, lo estoy haciendo. Pero no, ¿dónde yo me doy cuenta? Cuando llega alguien, ya viene. ¿Me explico? Ahí me doy cuenta, en ese sentido práctico. Ay, ya viene esta tipa acá. Ah, no soporto estar. Son esas situaciones, po. Es ahí, es ahí. Ah, yo ya estoy cansado de todo esto. Es ahí donde se va el en esa, por eso uno tiene que estar como la palabra que vamos a usar es persuasión. Persuasión, que la vamos a ver más adelante. O sea, es en el sentido práctico de la vida donde yo evalúo mis convicciones. Sé que la fornicación es pecado. Lo sé, lo enseño. Sé que el adulterio es pecado. Lo sé, lo enseño. Y yo pienso y yo creo, ¿cierto?, que es una convicción que tengo. No. A veces es una enseñanza que todavía no se ha producido la convicción en mi interior. Porque cuando me peleo, cuando me enojo, cuando el novio se enoja con la noviecita, ¿cierto? Y anda con una inmadurez sexual, por no decirlo de otra manera, ya es capaz de transar, dice un concepto, ¿no? De ir en contra de lo que él mismo ha aprendido y fornicar, porque su deseo es su verdadera convicción. Esa es su meta. Por eso el matrimonio nunca debe tener como plataforma la lujuria. ¿Ya? Es interesante poder observarlo así, ¿no? Una palabrita más, ya casi estoy terminando. De nuevo, una palabrita más y ya casi estoy terminando porque parece que ahí el internet estaba medio quietito. Volvamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 3, pero solamente el versículo 14 y 15. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. ¿Ok? Entonces, ¿cierto? En tiempos difíciles y en tiempos extraños, en tiempos donde las convicciones están en juego, nosotros debemos considerar varios aspectos que tienen que ver, ¿cierto?, con esto que el apóstol Pablo está instruyendo a Timoteo. Quiero mencionar 4 de ellas y después seguimos mañana. La primera es el discernimiento. Es la capacidad, ¿cierto?, de poder percibir el mundo de una manera correcta. No estoy hablando ni de discernimiento de demonios, no, estoy hablando de discernir cómo estoy viviendo mi vida. Discernir cómo estoy viviendo mi vida. Una de las cosas que ayuda mucho en el discernimiento es la revelación del Señor.
Y la revelación solo puede venir de una búsqueda sincera a Dios. Y la revelación solo puede venir, cierto, de una búsqueda sincera al Señor. Y esa búsqueda, siguiendo la cadena, ¿no? Solo se produce cuando hay una necesidad de Dios. Solo cuando hay una necesidad de Dios. Estaba tan mal emocionalmente cuando yo me convierto al Señor. Tenía tantos problemas existenciales en mi vida que tenía un desorden emocional sin precedentes. Yo podía andar caminando en la calle y de pronto me ponía a llorar. Mira, me ponía a llorar porque me imaginaba cosas. Al imaginarme cosas, no sé por qué, producía una reacción emocional en cadena dentro de mí y de pronto terminaba llorando de algo que no existía. No, tenía un tremendo miedo al fracaso. El fracaso era como un fantasma que me perseguía, producto de los gigantes que ya les mencioné anteriormente. Entonces, el fracaso me perseguía aunque no lo tuviera. ¿Me explico? O sea, hay personas que no son fracasadas, son personas exitosas, pero el fantasma del fracaso les sigue por la fantasía, por una convicción equivocada. O sea, si tú te convences que eres un fracaso, aunque tengas éxito, tú no vas a tener una percepción, un discernimiento correcto de tu vida. Vas a seguir viendo que todavía eres un fracaso. ¿Qué me pasó a mí? Yo recuerdo que yo estaba vendiendo en la calle, era vendedor, vendía empaquetaduras de carburadores de vehículos, ¿no? Entonces, yo estaba trabajando en la empresa adentro y el jefe de la empresa me dice, bueno, Daniel, quiero ascenderte, me dijo, pero tipo vivo, ¿no? Quiero ascenderte, pero de ti va a depender cuánto vas a ganar. Quiero ascenderte a vendedor, o sea, en pocas palabras, si vos vendís, ganás. Y ya, era un trabajo más limpio, era andar en la calle. Entonces, él mismo me da una lista de clientes y me da una lista de posibles lugares donde hay que ir a vender empaquetaduras, ¿no? Y yo recuerdo en mi primera salida, yo voy y le ofrezco a un hombre muy asustado, me tomé como 3 o 4 tiendas antes de entrar, porque era mi guerra, o sea, me van a echar. No sé por qué pensaba eso. ¿Viste que hay que hacer cara dura para vender? Bueno, después me transformé en un vendedor experto, pero en ese momento tenía una guerra interior tan fuerte. Y yo entro a la primera tienda, el dueño mira las empaquetaduras y me dice, pero estas no son originales. Y yo le dije, pero por supuesto, yo no ando vendiendo empaquetaduras originales, somos una mini empresa y le empecé a meter un poco de color y ya. Y que obviamente esto vale 10 veces más barato que el original. Usted puede tener el original y puede tener esto para la persona que lo necesita. Y me dice, muy bien, y mira así como feo, ¿no? Venga la próxima semana. Solo me dijo eso. Yo salí y me sentí derrotado. ¿Verdad? Me sentí tan derrotado que me fui a una esquinita, me senté y me puse a llorar. Ahora, ¿qué pensamientos venían cuando estaba llorando? No era el problema que me hayan dicho venga la próxima semana, porque yo podría haberlo mirado, wow, es bueno. Hay una esperanza, es obvio. El problema es lo que uno piensa. Y empecé a pensar, no sirvo, no voy a vender nada, habían otros vendedores de la misma empresa, no soy un fracaso. Y era una guerra, hermano, era una guerra. A fin de mes recuerdo que llaman a los vendedores, no éramos 3 vendedores, nos llaman. Y el jefe de la empresa dice, bueno, quiero felicitar al vendedor del mes, ¿no? Y me llama y me muestra la lista de todo lo que yo había vendido. Y me dice, para ser el primer mes, eres un excelente vendedor. Ahora, yo perdí la hermosa oportunidad todo un mes de disfrutar
porque no tenía convicción. No estaba discerniendo los procesos. ¿Me explico? Que ahora uno que está viejo ya lo sabe. Sabe que no te vaya a poner a vender 300 papeles higiénicos de un día para el otro, ¿no? Tiene que ser de a uno, de a poquito, ¿no? Hay algunos que tienen suerte, ¿no? Pero otros. La perseverancia, ¿ya? Entonces descubrimos que el discernimiento tiene como fin, ¿cierto?, su plataforma, la necesidad. Yo ese día me senté y yo oré porque estaba convertido. Yo le dije, Señor, yo soy un fracaso. Yo no sirvo para nada. Era mi convicción del viejo hombre. Pero ahora mi necesidad me llevó a buscar al Señor. No a escudarme en el orgullo. ¿Me explico? Toda persona que tiene necesidad y que ama algo que Dios le ha dado, lo va a defender. Porque tiene la convicción que es lo que Dios le ha dado. ¿No? Bueno, con esto termino, porque podría poner más ejemplos, pero vamos a parar acá. ¿Ok? El discernimiento de cómo tú estás viviendo ya va a venir a través de una revelación. Y la revelación va a venir a través de una necesidad. Y obviamente de la necesidad no tuya solamente, porque mi necesidad era vender mucha empaquetadura. Pero la necesidad de Dios era saber de que yo no era un fracaso. Mi revelación más grande fue, no eres un fracaso. No eres un fracaso. Esa es la revelación más linda que podemos tener. Padre, gracias por las convicciones que vienen de tu Espíritu. Gracias, Señor, te amamos. Por eso cada mañana queremos reunirnos a adorarte, a levantar nuestras voces y proclamar que te necesitamos, Señor. Una canción antigua, Señor, decía que cada mañana al despertar, solo en ti puedo confiar. ¿A dónde iremos? Dijo Pedro, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, nuestras convicciones nacen de nuestra más profunda necesidad de vivir la vida, de entender la vida. Señor, de ver los frutos, los resultados diarios en la plataforma de tus principios, cuando verdaderamente amamos al prójimo, perdonamos, seguimos lo que tú nos hablaste, abrimos caminos, hacemos sendas, se crean convicciones, seguridad, autoridad, una autoridad firme y sólida, que no tiene su plataforma en el orgullo, sino que en la convicción de que es Emmanuel, de que es Dios con nosotros. Una convicción certera y firme, Señor, en ti. Como Timoteo, que desde la niñez había aprendido la Sagrada Escritura, las cuales le podían hacer sabio. Señor, danos hoy, en este día, esa autoridad que viene de ti. Gracias, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.